En el año 1994 se produjo la caída de la imagen de San Lorenzo, 40 metros de altura, y surgió la alarma social, cómo está la catedral, qué podemos hacer por ella. Y entonces hubo muchas instituciones y particulares que colaboraron con la restauración de la catedral. Se abrió un proceso de restauración y el archivero de este momento, don Matías Vicario Santamaría, dijo que para realizar una buena restauración que sería importante revisar toda la documentación que había de cómo se había construido la catedral, qué artistas habían intervenido, qué materiales se habían utilizado. Y entonces empezó una labor de catalogación de toda la documentación que se contenía en el archivo. Y pues la Caja de Ahorros del Círculo Católico y actualmente la Fundación Círculo pues colaboraron en ese proceso. Entonces pues dieron unos fondos para que se pudiera realizar, se contrataron unas personas para que realizaran esa misión y luego se utilizaron unos medios técnicos también para difundirlos. Y pues empezó toda la labor que pues luego se fue recogiendo en las memorias de cada una de las restauraciones, pues ahí está toda la investigación, todo lo que se averiguó, que es el inicio de cada restauración. Se fueron restaurando las capillas y así pues hubo mucha documentación en actas capitulares, había documentación en los diversos libros de unos arquitectos que habían intervenido, por ejemplo, en el diseño de la fachada de Santa María o en la construcción de la capilla del Condestable. Todo eso fue recogido y pues se ha utilizado para la restauración de la catedral, que todavía sigue haciéndose. Y también, pues, una vez que se hizo eso, pues ya se aprovechó para continuar y abrir todo, ¿no? Porque ya se ha catalogado todo. Entonces, además de las obras, pues se ha descubierto pues, muchísimas más cosas que están abiertas a los investigadores. Aquí lo bueno es, pues además de los que vienen a restaurar, que hacen su estudio para la restauración, otros investigadores que vengan a conocer realidades de la historia de Burgos, de la catedral, de los canónigos, de social, bueno, tantas cosas que se pueden averiguar y que pueden servir para contar su historia al investigador, ¿no? Con otros datos de otros diferentes sitios unidos a la catedral, pues contar la historia de Burgos, historia de arte, cultura, pues música, pues tantas realidades o de personajes históricos que han pasado por aquí. Entonces estamos abiertos a que vengan muchos investigadores, esto queda abierto, ¿verdad? El archivo sin investigadores pues no sería nada, ¿no? Tiene que haber unos investigadores que vengan a utilizarlo. Pues aquí hay como dos niveles. Hay un nivel de investigadores, que son los que vienen físicamente aquí a coger los documentos y a investigar, que suelen ser investigadores de nivel. Son profesores universitarios, investigadores que van a escribir libros. Entonces, gente ya muy especializada en temas sobre todo de la Edad Media. Y luego, gracias a la labor de Caja Círculo, que se comenzó a difundir vía online, pues hay mucha gente que consulta a través de internet documentación. O sea, no ya tienen documento, pero sí saben si ha sucedido alguna cosa, fechas, nombres de personas. Entonces, sobre todo, también es gente que estudia historia, ¿no? Suelen ser gente más especializada. Pero físicamente aquí pues pueden venir, no sé, 30, 40 personas al año, ¿no? Porque se repiten las mismas muchas veces. Y luego, pero online sí que tenemos pues 6.000 consultas al mes, por ejemplo. O sea que hay veces que las consultas online son muy grandes. Claro, el cabildo es el conjunto de los sacerdotes que dirigen la catedral. Entonces siempre es un órgano colegiado el que toma las decisiones. Entonces todas las decisiones del archivo son del cabildo. Aunque sí que, por ejemplo, Matías, que hemos hablado antes de él como archivero, dijo que se realizara toda esta labor. Eso es una decisión del Cabildo. O sea que el Cabildo siempre ha apoyado el que estén las trabajadoras actualmente trabajando ahí, ¿no? Pues también es una decisión del Cabildo el que se difundan las cosas, el que se realice esta exposición de los 30 años, pues todo es una decisión del Cabildo. Y el convenio con Caja Círculo pues lo firma el deán, no lo firma el archivero, sino lo firma el deán como representante del Cabildo. Así que el Cabildo estaba muy implicado en el archivo, todo el tema cultural, ¿no? Junto con la liturgia, ¿no? Que es lo más principal de la catedral, la evangelización, el arte, el turismo, pues el archivo es una parte importante para el Cabildo.
Cuando acometimos esta labor de catalogar los fondos del archivo, nos encontramos con unas secciones que ya estaban organizadas desde finales del siglo XVIII y seguimos el mismo criterio de catalogación. Empezamos con la sección que nosotros consideramos que en este momento era la más valiosa, significativa e importante, que es la llamada sección volúmenes. En realidad, el archivo se conformó en el mismo momento que se organizó el Cabildo. Cuando el Cabildo se organiza como tal, surge la necesidad de guardar todos esos papeles y documentos propios de la institución capitular, no solo para preservarles, que es muy importante, sino para saber dónde están y buscarlos y encontrarlos para presentarles en cualquier instancia. El primer glosario documental importante, unos estatutos, fueron en 1250. Anteriormente sí que hubo pequeñas intervenciones, pero claro, era más el guardar los documentos que teníamos, que tenían en su tiempo, que unos eran propios de la propia fundación de la diócesis, los primeros documentos fundacionales. Otros eran documentos de la organización del Cabildo como tal, y otros que vinieron de fuera, de lugares de fuera de la catedral, como fueron Valpuestas, Asamón, o de abadías que desaparecieron, como San Quirce o Covarrubias, que no desapareció, pero que también tenemos documentación. Sí, eso es un punto que sigue a lo largo de los siglos de la historia. Hoy en día seguimos igual, es la necesidad de preservar esos documentos. En aquellos tiempos, al principio, sabían que los diplomas que tenían, los privilegios reales, las bulas papales, eran como su salvoconducto para muchas cosas, para muchos pleitos, para muchos procesos jurídicos o incluso pues para posesiones, presentar tu poder, tu posesión, ¿no? Entonces, como os he dicho, lo principal era eso, era preservarlo y también saber dónde estaban, para cualquier momento poderlos presentar. En un primer momento, el espacio donde se albergaban estos documentos pues eran espacios reducidos, arcas, armarios, el famoso cofre del Cid, que en su día se dice que se guardaban documentos. Luego pasó a espacios más grandes porque también el archivo se fue nutriendo de documentos y entonces pasó a la sacristía y luego a la sala capitular, hasta que en 1596 ocupa el espacio en el que estamos ahora, una sala encima de la sala capitular. Al enfrentarnos a la catalogación, nosotros vimos que en el siglo XVIII se había hecho una catalogación muy importante, una catalogación, inventariado de todos los documentos que había, y se dividió el corpus documental en secciones. Estas secciones tenían un fin, no sigue un fin marcado, sí que puede ser en algunas veces jurídico, otros un poco cronológico, pero no se especifican. Los fondos tienen unas características comunes. Son tomos de gran formato en papel, encuadernados en pergamino. Esos siguen todas las secciones. Retomando lo que decía antes, la primera sección en la que nosotros empezamos a clasificar y a catalogar fue la sección de volúmenes, que es la que consideramos que tenían los documentos más importantes, valiosos, antiguos, y así fue. Son documentos principalmente en pergamino de gran tamaño, que contienen pues, documentos muy importantes como son los privilegios reales, las bulas que os hemos dicho, testamentos, y todos la mayoría de ellos están validados con sus sellos de plomo, de cera, y contienen esta documentación que es la que en un primer momento había que salvaguardar porque era como lo que te garantizaba, ¿no?, el que tú tenías la posesión de ciertas cosas. También tenemos en esta sección documentos que podemos pensar que son menos importantes, pero bueno, que son también muy significativos, como sentencias de pleitos, censos, principalmente. En extensión no tanto, estamos hablando de unos 23.000 registros, entonces no es la más numerosa, pero sí que es importante por la antigüedad de los documentos
por la validez, porque estamos hablando de documentos significativos, que son privilegios reales, confirmaciones de otros privilegios de reyes anteriores, bulas papales. Entonces, son documentos de los que tú tienes que guardar porque es tu, no sé cómo, es tu pasaporte, es tu hipoteca, es tu... Entonces, son documentos importantes para la institución capitular. Continuamos con la siguiente sección que acometimos, que no era tan importante, pero de documentación tan importante nos parecía al principio, pero luego sí que hemos visto que fue muy valiosa, es mucho más numerosa, estamos hablando de unos 55.000 registros, y aquí nos encontramos, es la sección de libros, y aquí encontramos documentos, sobre todo principalmente en papel, que les tenemos desde el siglo XII, originales, y con una documentación muy variada. Es la documentación más ecléctica que tenemos. Van desde muchos pleitos, sentencias, pero también hay censos, hay impuestos, diezmos, tazmías, provisiones de prebendas. Es incluso una sección en la que también podemos ver mucha documentación del día a día, de las costumbres de la vida, del urbanismo y de la ciudad. El siguiente fondo que catalogamos, que en importancia, fue el de actas capitulares o registros capitulares. Aquí tuvimos que adecuar la catalogación que habíamos hecho hasta ahora en las dos secciones anteriores a un fondo que tenía unas características particulares, porque las actas capitulares era el registro diario de lo que se comentaba y se trataba en Cabildo. Se escribían por los secretarios o por los escribanos capitulares que escribían y registraban lo que se había hablado y lo que se había decidido ese día en Cabildo. Están organizadas cronológicamente, aunque sí que es verdad que los primeros libros tienen unos saltos e incluso hay algunos que son un libro borrador, que el escribano escribía de prisa y corriendo y luego lo pasaba a limpio. Más o menos no aporta nada nuevo, pero es claro, todas tienen un esquema en el que lo primero que se pone es el día y luego a continuación la relación de los capitulares que están presentes en Cabildo. Y luego pues se trató de esto, fulanito dijo esto, entonces se acordó que se haga y entonces ahí viene todo. En estas actas capitulares a veces lo curioso es que aparecen intercalados en sus folios documentos originales. Es decir, si se presentó un procurador en nombre de un particular, adjuntaba el poder que el particular le había dado para que actuase en su nombre. Si iba a hacer un examen de una prebenda, igual aparece el examen que se iba a hacer al prebendado para la oposición. Aparecen documentos, lo que son originales, intercalados en las actas. Esta sección, abarca, la hemos separado en siglos, del siglo XV hasta hoy en día, porque se sigue ampliando, y abarcaría unos 78.000 registros más o menos. Una vez acabadas estas tres secciones, que nosotros consideramos que era la más importante o la más, desde luego, la más numerosa en registros, acometimos catalogar la sección de capillas. Las capillas de la catedral tenían su propio fondo documental. No todas tienen las mismas características, las mismas, se tratan de libros fundacionales de la capilla, estatutos de los capellanes, testamentos de los patronos de las capillas, documentos relacionados con las familias de esos patronos, los mecenas, a veces incluso alguna relación de posibles obras que pueda haber o intervenciones, pero son muy similares. Las capillas que llevamos catalogadas y que hemos catalogado son la de los condestables, la de Santa Ana, Visitación, la capilla de la Presentación, Natividad, capilla de San Enrique. Ese sería otro de los fondos, que también son como unos 42.000 registros,
Tras terminar con la sección de capillas, tenemos un fondo documentado también que es muy curioso, que es el Documentos de diversos asuntos, que era una serie de documentos que no se adecuaba a ninguna de las secciones catalogadas, sino que eran papeles sueltos y que tratan principalmente de curiosidades o de temas relacionados con, como hemos dicho antes en libros, sobre la vida cotidiana. Tenemos desde noticias de reyes, de los primeros pobladores de España, del día a día de la gente, del urbanismo de las calles, mucha correspondencia y temas de costumbres principalmente. Pues recetas médicas tenemos, relación de las calles de Burgos, mucha correspondencia de particulares, incluso de obras de la catedral, bueno, que se van a exponer en la exposición o así, ¿no? Curiosidades. En la actualidad estamos trabajando con una sección que es libros de peticiones originales y de pleitos civiles y criminales, que sería esta sección en la que tenemos. Antes, cuando comentabas lo de si teníamos documentación jurisdiccional del Cabildo, bueno, pues aquí la estamos acometiendo ahora. Esta sección, que son también tomos de gran formato y se intitula así, Pleitos civiles y criminales. No tenemos que olvidar que, aunque estamos hablando de un archivo histórico, este archivo sigue vivo porque se sigue nutriendo de documentación que llega, sobre todo de actas capitulares que se siguen celebrando día a día, bueno, más o menos, o de prebendas, de provisiones de canónigos nuevos que conforman el Cabildo, e incluso de memorias de las obras que se realizan. Con mucho cuidado se está haciendo y se va a hacer, sin el único fin es de preservarlo y no perder ningún dato de lo que hay hasta ahora y facilitar el trabajo futuro, tanto para nosotras como para los investigadores. La principal labor que se desarrolla en este archivo histórico desde hace 30 años es la catalogación de sus fondos documentales. Bien, se realiza de una forma ordenada y sistemática, siguiendo los principios de la archivística. Se han catalogado las secciones más importantes, volúmenes, libros, registros desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, registros o actas capitulares que llamamos en el archivo, y la sección capillas. Además, recientemente se incorporó documentos de diversos asuntos. Bien. Antes de la catalogación realizamos una labor de organización de la documentación, se clasifica y se ordena siguiendo unos criterios, pues dependiendo un poco de la sección que vayamos a catalogar. Después de esta ordenación se realiza ya la descripción documental. ¿Por qué es tan importante esta labor de catalogación en el archivo? Sobre todo porque permite identificar el documento, explica el contenido del mismo y permite hacer accesible toda esta documentación a los investigadores. Se realiza, decía, según unas normas de descripción archivística, se hace un estudio del documento, se analiza, se registra la fecha. También indicamos el tipo de soporte. Esto es un documento en papel, pero en el caso que fuera en pergamino también se indica las medidas del pergamino, la asignatura. Hacemos también un estudio de la tradición documental, es decir, cómo ha llegado el documento hasta nuestros días, si es una copia auténtica, simple, si es un original. En definitiva, todos aquellos datos más importantes que después se van a informatizar. Bien, lógicamente los documentos no son todos iguales, según la tipología documental, no todos tienen la misma complejidad. No es lo mismo catalogar un privilegio real de Alfonso XI que catalogar la receta de la tinta de la peste, como vamos a ver en esta exposición. Estos registros descriptivos se van incorporando progresivamente al catálogo en línea. ¿Cómo se consulta? Se consulta toda esta documentación catalogada mediante un buscador
al que se tiene acceso mediante la página web de Fundación Círculo y de la Catedral de Burgos. Este buscador es una herramienta digital muy eficaz para implementar las investigaciones de todos los usuarios. También posibilita a los investigadores el acceso a la información, la búsqueda de datos, porque permite localizar los documentos, pues bien por topónimos, antropónimos, por la fecha, por un intervalo cronológico, siempre y cuando no supere los 500 años, porque estamos manejando una cantidad ingente de documentación, y también por la data tópica, es decir, el lugar donde se ha dado el documento. Bien, hasta la fecha hemos incorporado todos estos registros catalográficos al buscador y tenemos la cantidad aproximada de 250.000 registros. El número de consultas que recibe el buscador en un año se podría decir que alcanzamos casi las 100.000 visitas. Además, también hemos editado este catálogo. Estoy hablando del catálogo online, pero también lo hemos editado en 84 libros en el que están en sala a disposición de todos los usuarios, de todos los investigadores. Bien, pues hasta ahora hemos tratado qué trabajo realizamos en el archivo, que es la catalogación, cómo lo difundimos, pero también hay que tener claro que el archivo a su vez es un centro de conservación que protege y custodia el gran patrimonio documental y bibliográfico que posee, desde el siglo X, como documentación más antigua, hasta nuestros días, porque sigue recibiendo documentación a pesar de ser un archivo histórico. Hay fondos documentales que siguen abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que fondos documentales como actas capitulares siguen incorporando documentación y también la sección de libros de punto. El archivo es a su vez un centro de conservación y de protección de todo el patrimonio documental y bibliográfico que custodia. Por eso, recientemente hemos comenzado a digitalizar sus fondos. La mejor forma de proteger y de conservar toda esta documentación es con la digitalización completa de los fondos documentales. Bien, para completar un poco el proyecto de catalogación, ¿no? Como último paso. El proyecto, que cumple ahora 30 años, tiene como finalidad seguir avanzando en la catalogación, dar servicio a los ciudadanos y a la investigación y custodiar el patrimonio documental y bibliográfico. Los fondos documentales más importantes están catalogados y son volúmenes, libros, sección registros o actas capitulares, capillas y documentos de diversos asuntos. El número de consultas que recibe el buscador en un año es de unas 100.000. Se han editado también 84 libros a disposición del catálogo en el que estamos trabajando, a disposición de los investigadores en la sala de consulta. Además de estas consultas al catálogo online, el archivo atiende las visitas de estudiosos y de investigadores de todo el mundo, de todos los ámbitos de la cultura y de la investigación. La música, la definición de música es que es un lenguaje que transmite y comunica las emociones de manera inmediata. La música litúrgica en las catedrales conectaba directamente con el alma del oyente. Por eso tuvo tanto auge y tuvo un desarrollo experimental en todas las catedrales de Europa y del mundo a lo largo de todos los siglos. La música en la Catedral de Burgos estaba dirigida por el maestro de capilla. A la capilla de música, que estaba conformada por instrumentistas y por cantores, y tenía además la obligación de enseñar a los niños de coro. Además de estas ocupaciones, el maestro de capilla tenía que componer. El maestro de capilla era un hombre muy culto. Desde la infancia había sido educado como niño de coro, había aprendido latín, gramática, por supuesto, todos los conocimientos del momento, contrapunto, canto llano, y tenía que componer toda la música litúrgica que se interpretaba en las ceremonias eclesiásticas. ¿Qué ocurría? Que a veces el maestro de capilla no tenía tiempo suficiente, con lo cual se ponía de acuerdo con los maestros de capilla de otras catedrales y hacían un intercambio de partituras. Eso lo que conllevaba era una riqueza del acervo documental de las catedrales, de las partituras musicales. En la Catedral de Burgos contamos con unas 2.300 partituras, del siglo XVI, XVII, XVIII hasta nuestros días, que se siguen componiendo en la actualidad. Hay algunas que son únicas y podríamos decir que la música de la catedral se halla al nivel de cualquier catedral europea y española.
Fue el eminente musicólogo Padre Calo, en el 1994, con los auspicios de la Caja de Ahorros del Círculo Católico, quien hizo por primera vez en una catedral española un catálogo en el que se recogía todo el acervo documental de esta catedral, poniendo en valor toda su riqueza sonora. A partir de ahí, resucitó de nuevo la música que había estado tanto tiempo oculta en las estanterías de este archivo. Se compuso esa música, se sacó a la luz, se hicieron conciertos y hasta hoy, hasta el día de hoy, ahora con la Fundación Círculo, se están patrocinando conciertos que ponen en valor la música de estos maestros de capilla que hasta ahora había estado escondida. Cuando en 1994 ocurrió el desprendimiento del San Lorenzo de la torre norte de la catedral, enseguida lo primero que el Cabildo propuso fue realizar un plan director integral para la rehabilitación de la Catedral de Burgos. Esto implicaba no solamente la realización y atender a la arquitectura, sino también a otro tipo de elementos como podría ser el archivo. Dentro de este plan director, el Cabildo tomó la decisión de que sin aquellos elementos, datos, documentos que acercaran a todos los que iban a intervenir en esa rehabilitación, pues, por ejemplo, las canteras de donde se había sacado la piedra, planos, arquitectos que habían intervenido, maestros, etcétera, etcétera, sería muy difícil realizar esta rehabilitación con las garantías exigidas, ¿no? En este momento, Caja Círculo, que siempre ha estado atenta a todas las necesidades de la Iglesia y de la Catedral en particular, se sumó a este plan director. Fruto de ello se rehabilitaron 3 capillas y además se hizo cargo de este proyecto, que era muy singular porque implicaba acometer toda la catalogación e informatización del archivo de la Catedral de Burgos, de este ingente corpus documental que hoy por hoy pues, todavía queda casi el doble por hacer y hemos llegado a este año a cumplir 30 años desde que comenzó este proyecto. Con lo cual, bueno, pues sabíamos que era el menos vistoso, lógicamente, que era muy necesario y que además muy costoso y muy largo. Hoy sabemos que después de 30 años se han catalogado alrededor de 250.000 documentos, pero todavía nos queda otro tanto casi por catalogar. Para la Fundación Círculo, heredera de la obra social de la desaparecida Caja Círculo, ha sido importantísimo continuar este proyecto porque entendíamos que era muy necesario y además un proyecto de ciudad, por qué no decirlo así. La catedral es Patrimonio Mundial de la Humanidad y su contenido también lo es, y el patrimonio que atesora, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista musical, es impresionante. Además, hemos recibido durante estos años de catalogación importantes premios a través de la obra social de las cajas de ahorros confederadas. Nos han dado 3 premios a la mejor obra social en cuanto a conservación y difusión del patrimonio. Y por otro lado, en 2002 nos presentamos al Premio Hispania Nostra y nos fue concedido en la categoría de conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Esta exposición quiere ser no un alto en el camino porque seguimos trabajando, pero sí la excusa perfecta para mostrar al público burgalés y a todo el que se quiera acercar a verla la importancia que tiene toda esta memoria histórica que atesora el archivo de la catedral. El equipo que ha estado trabajando durante estos 30 años es un equipo maravilloso,
capitaneado hasta hace 2 años por don Matías Vicario, el archivero de la catedral, y toda esta documentación pues, nos habla de la historia de la catedral, lógicamente, pero también de la historia de Burgos, de su capital, de su provincia y, por qué no, de España. Yo creo que es importante conocer de dónde venimos y lo que ha supuesto la catedral como elemento y como foco no solamente cultural, sino cultural para la ciudad de Burgos. No me cabe más que felicitarnos, en este caso, por esta trayectoria de estos 30 años, felicitar al Cabildo por su tenacidad en seguir continuando y creyendo en nosotros para apoyar este proyecto, al canónigo archivero, a los técnicos que están trabajando aquí y que, como decía anteriormente, todavía queda mucho por hacer. Y, por otro lado, aprovechar para, de alguna manera, transmitir nuestro compromiso de continuar con este proyecto, y hablo en nombre de todo el patronato, de la Fundación Círculo, de la directora general y de todos cuantos conformamos esta fundación, porque realmente creemos que es muy importante para el conocimiento de la historia y tanto de la catedral, como digo, como de la historia de Burgos en general. Muchas gracias.